Estoy grabando desde ahora. Ya, comparto pantalla. Y ahora vamos acá. ¿Se ve la presentación? Nuevamente. ¿Se ve ahí, no? Sí, profe, ahora sí. Ya. Sí, profe. Ya, esto no fue la semana pasada. Aquí estamos. Entonces, muchachos, lo que corresponde el día de hoy es la determinación de densidad a través de un método que es el método de la pignometría. ¿Ya? El método de la pignometría se caracteriza por usar un sistema de una especie de matraz, un pignómetro, ¿ya? Que está graduado y calibrado, y usa material pulverizado en el interior. Rodrigo, la persona que tiene un rojo tiene un 3, ¿cierto? Sí, profe, todo un 3. Ya, yo le voy a hacer una pregunta entre medio a medida que voy avanzando, ¿ya? Y si la responde para que se libere del control de mañana, ¿ya? Ya, ni un problema. Entonces, hablamos nosotros del procedimiento de la pignometría que está bajo una cierta norma. Entonces, le voy a hacer al tiro la pregunta y se llama DA, tengo las iniciales. David, me parece, ¿no? Sí, David Aldana. Ya, David, es la siguiente pregunta. Ya, yo no sé si Rodrigo la habrá hecho en el control, pero si la hizo, bien. Cuando tú tienes un material que es pulverizado, que se puede diluir en agua, ¿cómo se utilizaría la norma para realizar por pignómetro? Por ejemplo, si yo quiero calcular la densidad de la sal o quiero calcular la densidad del azúcar. El audio es tuyo, David. O no tengo retorno, David no me escucha. A David, mí me sale que tiene el micrófono muteado. pero él lo murió. ¿Aló? ¿Aló? David, Ahí sí. Sí. ahí sí. No se puede. Ya, Que ¿por qué y qué harías? la norma indica que para determinar la densidad de sólidos es necesario ocupar otra norma Ya, perfecto. por, a ver, ¿cómo era? Por pictómetro a gas, creo. Sí, se puede hacer, se puede usar un pignómetro a gas, ya, pero ya, está correcta la respuesta, pero muchachos, les voy a dejar una de las tareas para la semana que viene, ya, para que hagan un flujograma, tal cual como le pregunté a David, ya, cómo a través de pignómetros, o qué es lo que se usa para obtener la densidad de una solución o de alguna sustancia que se diluya en agua. ¿Ya? Ahí hacen un flujograma. Ya. Seguimos avanzando. Entonces, nosotros para realizar la primera experiencia necesitamos de algunas cosas. ¿Ya? Pero previo a eso, nosotros establecimos también que el cálculo de densidades fundamentales para
partir nuestro laboratorio, ya están esas tres densidades que aparecen no encerradas en un cuadradito rojo, y hay una quinta densidad que yo se las di de tarea, que era el Le Chatelier, ¿ya? Y la que está encerrada en un cuadradito rojo es la que nosotros estamos viendo el día de hoy, ¿ya? ¿Y en qué consiste? Es una forma muy sencilla, en la cual nosotros requerimos una muestra pulverizada, y acá viene la segunda pregunta, David, ¿ya? Esa muestra pulverizada tiene que venir un cierto tamaño. ¿Qué tamaño es el que se ocupa? David, tienes tu micrófono en mute. ¿Aló, Rodrigo, me escuchan? Sí, profe, yo sí. Es que no me responde, ya, se le pasó nomás. Va a tener que levantarse a las 9:30 de la mañana. Ah, David, ahora Profe, escucha. la tengo. Es Ya. menor que 4,75 milímetros. Lo que se demora en buscarla. Ya, perfecto. ¿Y eso tiene que estar bajo qué malla? Eh, Maya. Eh, Tiene que pasar por un Tiene, cierto tamiz, ¿cierto? sí, Ese tamiz, número eh, 4. número 4. Ya, sigamos avanzando. Entonces, ¿cuál es una de las cosas relevantes que nosotros vamos a ver y analizar el día de hoy? ¿Ya? Es que a través de un pequeño frasquito de vidrio, ya que está certificado y para trabajar a cierta temperatura, ¿ya? Y contener cierto volumen, nosotros vamos a determinar una cierta densidad de algún elemento sólido, no diluible, ¿ya? Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? Primero, vamos a necesitar un pignómetro, luego vamos a necesitar el material que vamos a utilizar, ¿ya? Llámese la muestra pulverizada. Vamos a utilizar agua destilada, balanza, ¿ya? Y falta aquí una piseta, pero es un elemento con el cual nosotros vamos a rellenar con agua el pignómetro, ¿ya? Eso en la primera etapa, ¿ya? Ahora les voy a mostrar un pequeño videito, cortito, no tiene más de un par de minutos, ¿ya? Compartir pantalla, vamos al video, el video, acá está. El video. Ya. Cuando abro más de una pantalla dos veces, no me sale el video, pero voy a abrirlo nuevamente. Aquí va. Un segundo. Ahí se prendió. Hago una pausa. Y voy de nuevo porque si no. Ya, aquí ven todo el video, ¿cierto? ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora te escuchamos bien, pero deja terminar el video. ¿Ya? Ah, ya, bueno. Sí, no, estaba probando el audio nomás. Ya. Y ahora sí se puede. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá en el video? Tenemos una muestra pulverizada que se masó en Chancao, ¿ya? Y acá aparece en forma rápida, ¿ya? El procedimiento que uno debe hacer. Tomo el pignómetro vacío y lo maso. Y ojo que el pignómetro tiene tapa, ¿ya? Se tiene que pasar el pignómetro completo, ¿ya? La segunda etapa, se tiene que masar el pignómetro con la muestra, ¿ya?
estamos hablando que la muestra debe ser a lo menos del 10%, no, un poquito menor que el 10% del valor de la capacidad que tenga el pignómetro. O sea, si un pignómetro de 50 milímetros, como tope, como máximo, estamos hablando de 5 gramos que me voy a insertar al interior de este pignómetro. En realidad nosotros lo hacemos entre 3 y 4, pero puede llegar hasta 5. ¿Ya? Pignómetro, muestra y tapa. Lo que viene, ya, es el pignómetro, muestra, agua destilada, ya, y la tapa. Hay que, cuando ustedes le echan el agua sobre la muestra, uno lo agita un poco para que esta muestra se homogeneice. Pero acuérdense que como es sólido, esto va a decantar, ¿ya? Y ahí no importa. Lo relevante es que cuando ustedes coloquen el agua, o sea, la tapa del pignómetro, el agua está sobre este borde, coloquen la tapa y no se les debe producir una burbuja de aire en la parte superior de la tapa. Si es así, tienen que repetir, volver a echarle agua, ¿ya? Finalmente, masamos, limpiamos el pignómetro y masamos solamente el pignómetro lleno de agua. Con esos pasos completos, ya tenemos todos los datos para nosotros continuar. Ya me voy a detener, te lo voy a dejar aquí. Y vamos a volver a la presentación. Compartir pantalla. Ya. Lo que le acabo de mostrar es la primera parte de esta experiencia que correspondía a la determinación de una cantidad, de una densidad de un elemento mineral dentro de un pignómetro, ¿ya? Entonces, si nosotros avanzamos, con todos los datos que nosotros obtuvimos, ¿ya? Aplicamos esta fórmula. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? La masa del pignómetro con muestra, la masa del pignómetro, la masa del pignómetro con agua, la masa del pignómetro con muestra y agua, ¿ya? Y eso es finalmente... y es un dato que es la densidad del agua destilada, que es 0.99949, ¿ya? Entonces, esa era la primera parte, ¿ya? Ahora voy a dejar a la persona que tiene que disertar y ahí vamos a hacer la segunda parte, ¿ya? Y el personaje es... ¿Quién tiene aquí? Yo. ¿Ahora sí se escucha? Sí, te escuchamos. Dame un segundo. Tú eres David, ¿cierto? Ya. Déjame... Voy a dejar... ¿Para presentar? Sí, para presentar. No, soy Luis Arellano. ¿A dónde está Luis Arellano? Luis. Sí. Ya. ¿Puedes compartir la pantalla? ¿Ahí? Ya. Ok. Ya, bueno. Bueno, lo que yo les vengo a presentar son las observaciones del efecto Kaiser bajo estados multiaxiales de estrés, las implicaciones para su uso y la determinación del estrés in situ. Ya, este documento fue extraído de de las cartas de investigación geofísicas, que es una revista, y este documento fue publicado el 8 de octubre de 1993. Fue realizado por David Holcomb y las pruebas realizadas fueron hechas en los laboratorios nacionales Sandia, en Albuquerque, Estados Unidos. Ya, primero, para contextualizar acerca de lo que les voy a explicar posteriormente, hay que saber lo que es el efecto Kaiser y las pruebas EA o de emisiones acústicas. Ya, en primer lugar, las emisiones acústicas, la prueba es una técnica no destructiva empleada para realizar estudios sobre material que es sometido a una prueba de esfuerzo lo suficientemente alto para producir dislocaciones de microestructuras, las cuales pueden ser detectadas acústicamente. Ya. Si un material es sometido a una carga, las pequeñas estructuras microscópicas que la conforman se van a ir fracturando, y estas, al fracturarse, van a liberar energía potencial.
Esta energía potencial se disipa a través de calor y de ondas, las cuales las ondas acá se pueden ver que se propagan en todas direcciones, y el momento de chocar con las paredes del material, son captadas por un sensor. Este sensor transforma la energía mecánica en impulsos eléctricos que posteriormente son recibidas y se interpretan y se evalúan. Ya, con respecto a este procedimiento, Wilhelm Kaiser, en 1950, un alemán, observó que la emisión acústica era irreversible. Esto significa que las emisiones no se van a volver a realizar hasta efectuar una carga mayor en magnitud que el nivel máximo de la prueba anterior. Este fenómeno irreversible se le conoce como efecto Kaiser. En palabras, como que igual es un poco difícil de entenderlo, pero gráficamente es un poco más fácil. Acá tenemos un ejemplo que fue realizado a un espécimen de concreto, en el cual las líneas coloreadas delgadas corresponden a la carga a la que fue sometida el espécimen. Las líneas discontinuas indican el efecto Kaiser, y las líneas gruesas la actividad de emisión acústica. El gráfico es con respecto al tiempo en que fueron realizadas las pruebas, y la carga está realizada, o sea, medida en megapascales. Ya. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, a un espécimen de concreto se le aplica inicialmente una carga de hasta alrededor de unos 12 megapascales, y se van a emitir emisiones acústicas, que es el sonido que realizan las microfibras del concreto cada vez que se van rompiendo. Ya. Lo interesante empieza a ocurrir en la siguiente prueba. Luego de descargar el espécimen, se vuelve a realizar una carga, pero no se sienten, o sea, no se perciben actividad acústica hasta que la carga se iguala y se supera con respecto a la carga anterior. Y esto sigue ocurriendo al ir aumentando las cargas. El efecto Kaiser significa de que yo tengo que aplicar una carga igual y mayor a la actividad anterior, a la prueba anterior, para yo recibir actividad o emisión acústica. Ya, el contexto del problema es que hay procedimientos para determinar el estrés in situ sobre muestras de roca a través del método de emisión acústica y aplicación del efecto Kaiser. Estos se realizan a través de pruebas uniaxiales con distintas direcciones, que son las muestras, las probetas, las que son extraídas en distintas direcciones, y a ellas se les aprueban las pruebas de carga uniaxial. Y así determinar la memoria. La memoria corresponde al máximo esfuerzo a la que fue sometida la muestra, y en nuestro contexto, bajo la tierra. Este procedimiento es cuestionado y debe ser reevaluado, puesto que el efecto observado en núcleos recuperados de terreno no presenta el mismo fenómeno observado en rocas de carga en condiciones de laboratorio. Esto quiere decir de que las cargas realizadas en laboratorio generan distintas reacciones de las fracturas, que son distintas a las que se perciben en muestras que se obtienen en terreno y que son, bueno, después las voy a explicar. El contexto del problema. Seguimos. Ya que la actividad de emisión acústica depende totalmente de la memoria del material, era muy natural suponer que se podría obtener mediante pruebas uniaxiales sobre núcleos tomados en distintas direcciones y estudiando su emisión acústica. Hay que tener dos conceptos bien claros, que son el efecto Kaiser de laboratorio, correspondiente al fenómeno observado como el resultado después de una recarga con historial conocido de esfuerzo, y el efecto Kaiser in situ, que es el fenómeno observado cuando la roca se carga por primera vez en el laboratorio. Suponiendo, por ejemplo, de que estas cargas fueran realizadas sobre la misma muestra, el efecto Kaiser de laboratorio sería la máxima carga a la que fue sometida la muestra, después de una serie de test. En cambio, el efecto Kaiser de in situ es el primer esfuerzo máximo al que
se encontraron emisiones acústicas. Ya. Más abajo dice, la suposición inicial para determinar el estrés in situ de que el paso Kaiser se observa con un esfuerzo igual a la componente de esfuerzo máximo anterior a lo largo de un eje es incorrecto, puesto que las propiedades de la roca en particular, la resistencia máxima de la roca depende en gran medida de la presión de confinamiento. Esto quiere decir que, nuestra muestra, nuestro núcleo, al estar sometido a una presión confinante, los efectos van a depender entre los distintos esfuerzos y su combinación. Y no solamente como se hace en el laboratorio, que son cargas que se hacen a lo largo de solamente un eje. Para ellos, para comparar los resultados que se habían obtenido anteriormente y poder comprobar que no hay relación, se realizaron una serie de experimentos que se realizaron con un sistema de axial servocontrolado capaz de realizar cualquier estado de esfuerzo paralelo a las cargas del paralelepípedo. Esto quiere decir que se puede variar la carga realizada sobre las caras de la muestra. Y las muestras fueron realizadas en Marmol, Tennessee, donde se genera una cara mayor de 54 milímetros por lado y posterior hay 4 caras de menor dimensión de 25,4 milímetros de ancho. Las pruebas fueron primero extensionales con estas condiciones donde los esfuerzos sigma 1 y sigma 2 son iguales y mayores que el sigma 3. Y posteriormente se hacen 2 pruebas más donde el sigma 1 pasa a ser mayor que el sigma 2 igual al sigma 3. Aquí quiere decir de que el esfuerzo máximo es aplicado primero en una de las caras donde se realizó el sigma 1, se ejerció el sigma 1. Y luego el eje compresor máximo se va a someter donde inicialmente era el sigma 2. Ya. Con respecto a los... durante la fase triaxial, el estrés aumentó hasta que las emisiones acústicas comenzaron definitivamente. Esto quiere decir que se efectuó carga hasta que se escucharon las emisiones acústicas generadas por el rompimiento de las microfibras de la muestra. Todos los experimentos hasta la fecha coinciden en que no hay interacciones y los esfuerzos uniaxiales se aplican secuencialmente a lo largo de los ejes ortogonales. Sin embargo, los experimentos no resuelven la cuestión de que la interacción del estrés cuando los esfuerzos se aplican simultáneamente como lo están bajo la Tierra. Inicialmente se usó un estado extensional que corresponde cuando el sigma 1 y el sigma 2 son iguales y son mayores al sigma 3. Entonces se encontraban emisiones acústicas significativamente mayores. El enfoque convencional diría que, lo que dirían los estudios que se hacían anteriormente era de que la siguiente carga debería ser mayor en magnitud a la carga inicial. Por lo tanto, se deberían someter a una carga mayor a 127 megapascales para obtener emisiones acústicas. Y como lo demuestran las figuras 1 y 2 y la tabla 1, esto no es el caso. El paso de Kaiser se encontró con cargas menores a la inicial, lo que rompe la hipótesis y lo que se estaba utilizando anteriormente. Por lo tanto, el enfoque convencional predice incorrectamente la aparición de emisiones acústicas que están determinadas por estas líneas más delgadas y puntiagudas. La discusión de los datos. Hay un argumento que se utiliza que es de manera cualitativa, que se observa a través de las muestras obtenidas, y para ello se supone que las grietas inicialmente son isotrópicas, que están distribuidas a lo largo de toda la muestra, y que si las grietas están representadas por un plano, y este plano tiene un vector normal de cada grieta. Los vectores normales se enfocan en un punto, se podría generar una esfera como la que se ven en la figura 4 y 5. El argumento se basa en que las observaciones
realizadas sobre las muestras demuestran que las grietas bajo esfuerzos tienden a crecer paralelas a los esfuerzos mayores y son suprimidas por el eje menor. Esto quiere decir que, por ejemplo, si teníamos inicialmente una esfera de radio A y se ejerce un esfuerzo máximo horizontal, esta grieta representada por el círculo se va a alargar, paralela al eje máximo. Esta primera imagen es como muy simplificada y la respuesta de las grietas frente a los esfuerzos se pueden visualizar en las figuras 4 y 5. En ambas imágenes, las grietas antes de estar cargadas se suponen que no han recibido ninguna presión, por lo tanto están todas, por así decirlo, iguales, generando la esfera. En la figura 4, la aplicación de la carga uniaxial a lo largo de los tres ejes provoca un crecimiento de las grietas paralelas al eje 1-2, por así decirlo, achatándose y generando las normales con respecto al eje 3. La diferencia acá con la figura 5 es que la prueba se realizó aumentando los esfuerzos generados en el eje 1 y 2, aumentándolo y dejando constante el sigma 3. Con respecto a esto, solo crecen las grietas normales cercanas al eje 3. Por lo tanto, las grietas que tienen un plano de representación horizontal en los ejes 1 y 2. Las cargas de compresión de los ejes 1 y 2, como son mucho más altas que la generada por 3, suprimen el crecimiento de las otras grietas. Si las muestras se cargan de manera uniaxial a lo largo del eje 1, esto provocaría que las grietas que tienen normal al eje 2 van a crecer, se van a romper y van a generar la emisión acústica. Y lo mismo ocurriría si las fuerzas, o sea, el esfuerzo, la carga es generada en el eje 2. Las que están paralelas al eje 1 se van a romper. Los resultados de estas figuras en el 1 y 2 surgen de esta analogía. De esta manera simplificada, se deduce que una prueba uniaxial no podía detectar el historial de carga extensional a lo largo del eje de la carga. Si el efecto Kaiser in situ, que se mide en un núcleo o probeta del mismo fenómeno que el efecto Kaiser de laboratorio, entonces el enfoque de carga uniaxial no puede, por así decirlo, ni siquiera en un principio determinar el estrés in situ para los estados de estrés. Y así se determinó de que las pruebas que se realizaban a través de la determinación del estrés in situ no se podían determinar simplemente con una prueba uniaxial, porque el comportamiento que tenían las grietas era muy distinto al que tenían generado de una manera compresiva en más de una dirección las probetas bajo la superficie. Y por lo tanto se pide estudiar este tipo de estrés de una manera distinta. Y bueno, eso es la presentación. Ya, muy bien. Voy a sacarte de la pantalla. ¿Sí? Yo voy a detenerlo. Ya, te acabo de sacar la pantalla. Vamos a pasar a las preguntas. ¿Ya? Ya. Yo tengo dos preguntas, pero las quiero hacer al final. Si alguien más tiene alguna otra. Sí, pregunten, porque a mí también me costó bastante entender el tema de por qué el comportamiento era muy distinto. Pero si alguien quedó con la duda, creo que poder responder sus dudas, dependiendo de lo que es. Así que pregunten. Recuerden que esto puede entrar en la prueba al final, así que ténganlo en mente. Denlo por hecho. Denlo por hecho que parte de la presentación, no la presentación, sino que el concepto. Ya, yo te voy a hacer una pregunta. Mira, tú en un principio mostraste unos gráficos en los cuales explicabas que una probeta la cargabas, la descargabas y la volvías a cargar, ¿cierto? Uh-huh. ¿Sí? Y la carga máxima de la primera probeta
se vería reflejado en la misma probeta con la emisión acústica, ¿cierto? Claro. Ya. Yo no sé si voy a tener la respuesta, pero ellos tenían un interlapso entre cargas de 20 minutos. ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué eran 20 minutos y no 2 minutos, no 2 minutos, 1 minuto o 2 horas o 40 horas? ¿Me entendiste la pregunta, no? Sí, le entiendo el por qué son 20 minutos entre una carga y Entre, otra. entre cargas consecutivas. Claro. Es difícil, ya, pero no sé si la tiene la respuesta. O sea, podrían ser suposiciones, no la respuesta. A lo mejor lo que Sí, puedo pensar suposiciones, sí. Sí, y usted me podría decir si es sí. cercano o no. Dime. Puede ser porque, por ejemplo, las emisiones acústicas, dependiendo del gráfico, algunas contaban la cantidad de emisiones o de fracturas que se realizaban, pues, y a lo mejor liberaban la carga para que se volviera a estabilizar el bloque. Ya, Y es parte, lo que me acaba de decir es parte de la respuesta, ¿ya? Pero no, ellos establecieron 20 minutos por dar un valor para asegurarse, ya. ¿ya? ¿En qué sentido? De que si tú está el efecto de que tú cargas una probeta, Ujú. ¿ya? No la llegas a la ruptura, la cargas nomás, y No, después no se carga. De hecho, muchas de estas pruebas se realizan con cargas antes de romperla, porque la idea es que, que sea no destructivo. Exactamente, Sí, completamente cargas bajitas. sí, Ahora, el punto está en que tú lo cargas y la probeta automáticamente al interior de eso se van a reacomodar los, los las átomos, partículas, las partículas, claro, ¿ya? Y ese reacomodamiento de partículas, bueno, ellos parten de la base que en 20 minutos se supera, claro, ¿ya? que deja de acomodarse en 20 minutos Claro, ese es y que no debería haber movimiento de las partículas entre ellas y no se exactamente, deberían percibir con los receptores que se ponen en las cargas, claro. en la Ahora, muestra. una cosa muy positiva de tu explicación, ¿ya? Es que para mí me quedó muy claro en la explicación cómo tú definías el efecto Kaiser, ¿ya? Como la memoria de la carga a la cual fue sometida, ¿ya? Ujú. Entonces, aquí viene la otra pregunta. Cuando dicen ellos que en forma triaxial, no es lo mismo que hacerlo en forma uniaxial, porque en triaxial ellos pierden ese valor, no pasa a ser el mismo, pasa a ser mucho menor, ¿ya? Sí, ¿Por qué se debe o por qué supones que ellos hacen esa hipótesis que no es así? sí. Ese fue como lo más difícil que me costó entender y bueno, yo supongo que lo entendí bien. ¿Ya? Y tiene que ver con que al hacer un esfuerzo triaxial, ¿Correcto? hay relaciones entre, por ejemplo, el esfuerzo 1 y 2. Perfecto, ¿sí? Y después, cuando se libera la carga y se quiere hacer la carga uniaxial, eh, deja, por ejemplo, si lo quiere hacer en el eje 1, deja de ejercer una relación el esfuerzo número 2. Y por lo tanto, como que de una manera en el plano 1-2, como que se suprimen, encuentro yo. Ya. Mira, efectivamente hubo una discusión de muchos años. El paper no es tan moderno, pero partió con la discusión de los ensayos triaxiales sobre los uniaxiales, ¿ya? Efectivamente, tú no puedes analizar en un uniaxial un sistema ortogonal, Claro, porque en realidad estamos en 3 dimensiones en todos lados, bajo tierra, ¿ya? En cambio, uniaxialmente es un solo eje. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se establecieron que tú para poder resolver un problema que exista al interior, ¿ya? Tú lo que debes hacer es a lo menos, tienes que tener 6 ecuaciones con 6 incógnitas. ¿Por qué 6 incógnitas y 6 ecuaciones? Sigma 1, sigma 2, sigma 3 y los 3 cortantes. claro, sí. Entonces,
eso tú originalmente si lo hacías con uno, no podías, era imposible. Tú a lo que más ibas a poder acercarte a determinar qué es lo que era el famoso efecto Kaiser, ¿ya? Sí. Entonces, tu presentación me pareció muy, muy buena, ¿ya? Te voy a poner, porque ha sido la mejor hasta ahora que ha pasado, te voy a poner un 7, ¿ya? Ujú. Miren, como anticipación ya a lo que viene la parte final del curso, ya nosotros como laboratorio realizamos esta experiencia del efecto Kaiser, pero la realizamos con otra experiencia que, a ver, ¿cómo les digo? Los equipos del efecto Kaiser, los equipos para determinar el efecto Kaiser son equipos de emisiones acústicas, ¿ya? Usamos parte del instrumental del laboratorio de ultrasonidos para hacer esto, ¿ya? Pero lo que nosotros hacemos para comprobar que la emisión acústica sea la correcta y el efecto Kaiser sea el adecuado, usamos otro método que se llama DRA. Se llama Deformation Rate Analysis, ¿ya? Que a alguien le va a tocar disertar dentro de lo que viene más adelante el curso. Y la emisión acústica, junto con el DRA, ya les puedo comentar que es lo que se está usando ahora como un experimento no caro para determinar el valor del estrés en un sondaje a tantos metros de profundidad. Y de hecho ahí Rodrigo lo puede corroborar que estamos haciendo un trabajo para Chuquicamata subterráneo en el laboratorio. Ahora no podemos, porque estamos en cuarentena. Cuarentena. Donde nuestro segundo resultado dio muy bueno, ¿ya? Para lo que ellos estaban esperando. Así que ha sido lo que disertaste tú de una aplicación de 20 años atrás o 30 años atrás, la estamos ocupando el día de hoy y está moderno en lo que es la geotecnia de la minería actual. ¿Ya? Ya, estamos. Voy a seguir con la presentación entonces. Ya. Me voy a pasar a compartir la película. Ya. En la segunda parte de la pignometría, a la cual estamos tratando de abarcar, ¿ya? Nosotros necesitamos obtener la densidad de la parafina, que es un sólido, ¿ya? Pero hay una pequeña característica específica de esta parafina, ¿ya? Entonces, el pendiente, el pendiente que tenía, que era David, ¿puede ser? David, cuando tú quieres obtener la densidad de la parafina mediante el método de la pignometría, ¿qué otros materiales necesitas? ¿Me escuchas, David? Parece que no me escucha. ¿Aló? Sí, David, cuando tú quieres obtener la densidad de la parafina por el método de la pignometría, tú requieres otro tipo de materiales o elementos. ¿Cuáles son ellos? Alcohol, ¿Ya? agua, ¿Ya? ¿Y por qué alcohol? Y con eso ya te termino la pregunta. ¿Por qué alcohol? Si no me puedes responder con audio, respóndelo en el chat. ¿Por qué utilizamos alcohol para determinar la densidad de la parafina? David. Ya mientras recupera su audio, ya yo voy a avanzar con la presentación. Entonces,
vamos a obtener parafina, ¿ya? Y para poder insertarla dentro del pignómetro que va a tener alcohol, ¿ya? Nosotros necesitamos un cierto tamaño, ¿ya? Entonces para eso nosotros tomamos esa parafina sólida y la pasamos por un sedazo o un tamiz, ¿ya? Y pasó muy rápido, ¿ya? Y se obtiene una cosa así como ven. Se coloca un papel en la parte inferior, ¿ya? David, te escucho. ¿Aló? No escuchaba, profe. Bueno, Me dime, perdí todo esto. ¿por qué? La pregunta es la siguiente. ¿Por qué tienes que usar alcohol para determinar la densidad de la parafina? O a lo mejor, ¿por qué no usa agua? Puede ser por la solubilidad. O sea, o por la presión. Eh, a ver, ¿cuál es la respuesta? Voy a utilizar alcohol, ya. Y yo te pregunto, ¿por qué no uso agua? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la O razón sea, del alcohol o del agua? sé que el alcohol tiene menor densidad que el agua Sí, estamos de acuerdo. y mayor que la parafina. O sea, la parafina es mayor que el alcohol. Ah, ahí estamos. Ya. Entonces, la respuesta es correcta. Ya, y todo tiene que ver específicamente con la densidad del elemento con el que yo voy a trabajar. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo le colocara parafina sobre el agua? ¿Qué ocurriría? Flotaría. Flotaría. Ya, esa es la respuesta. Ya, estamos. Rodrigo quedó exento, don David, de Mañana, ya, listo. mañana. Ya. Anota. Entonces, acá si ustedes vienen la presentación, ya se sacó una cantidad de parafina. Esta parafina, si ven, bajo un cierto tamiz quedó sobre este papel, ya, y luego se procede a depositarla sobre el pignómetro, ya, y ahí tenemos, hay un error ahí en el video, si se dan cuenta que está el pignómetro con parafina, pero le falta la tapa. Ojo, no pueden ustedes no poner un pignómetro con tapa. Ahí el peso es pignómetro vacío, pignómetro con parafina y tapa. ¿Ya? Y aquí, nuevamente, tal como dice, masa el pignómetro con parafina y alcohol. ¿Ya? Y lo colocan en la parte superior. ¿Ya? Y luego, finalmente, van a masar el pignómetro con alcohol puro. Bueno, ahí está con parafina y ahí está con solo alcohol. ¿Ya? Entonces, con esos datos, ustedes ya pueden obtener la densidad de la parafina. ¿Ya? ¿Y para qué usamos la densidad de la parafina? Porque previamente, en la experiencia anterior, ya nosotros podíamos calcular a través de la de cubrir una probeta o sea, con parafina, ¿ya? Nosotros podíamos determinar la densidad del elemento que estaba al interior, pero deberíamos haber sabido cuál era el valor de la densidad de la parafina. ¿Ya? Entonces, vamos a la última parte que corresponde a este laboratorio, ¿ya? Y es específicamente lo referente a... Ah, se me quedó un detalle, ¿ya? El detalle que se me estaba quedando es que cuando ustedes le entregan la muestra, posiblemente la muestra no se la van a entregar pulverizada, ¿ya? Se la van a entregar del tamaño de una mano o hacer un resto de algún ensayo, ¿ya? Y ustedes tienen que chancarlo en mandíbula, rodillo,
cono y falta el pulverizado. ¿Ya? El material pulverizado entra después directamente al pignómetro. Ahí hay que cambiar la fórmula, que yo no la he cambiado. Ahí Rodrigo la sabe. ¿Ya? Y finalmente entramos a la parte de absorción. ¿Ya? Nosotros a través, o sea, voy a contar un poquito la historia, que hace unos años atrás estábamos viendo teníamos una relación con un arquitecto y él nos dijo que él trabajaba con roca y que había una experiencia que a él le importaba mucho, ¿ya? Y ¿cuál es la relación de arquitectura con el laboratorio de roca? Bueno, la relación es que a veces se hacen las partes exteriores, externas de un edificio, ¿ya? Se recubren con mármol o con otro tipo de roca ornamentales, con las cuales no es que le den el sustento al edificio, sino que le dan una especie de adorno al edificio, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que existe un fenómeno en las rocas que se llama capilaridad, ¿ya? ¿Y en qué consiste la capilaridad? Es la capacidad que tiene la roca de fluir por un medio sólido, ¿ya? Y ascender, en este caso, desde una parte inferior hasta una parte superior, ¿ya? Entonces, para ello, ya se hace una experiencia que se llama absorción, que es lo que vamos a ver ahora a continuación, ¿ya? Donde nosotros establecemos sobre un prisma, que puede ser un testigo, o que puede ser así tal como este, un paralelepípedo, con una base cuadrada o rectangular, ya una base conocida, ya, la cual este testigo se va a cubrir con parafina, ya. Entonces, al cubrirlo con parafina, nosotros ¿qué es lo que estamos haciendo? Aislando todo el testigo o toda esta muestra en forma completa, por todos los lados. Una vez que yo tengo cubierto esto con parafina, ya le extraigo el área basal, esa cobertura que tenía con parafina, y se la saco. ¿Ya? Creo que ahí tiene el Rodrigo, ahí lo hizo perfectamente. Estaba cubierto con un color y ahora se cubrió, solamente le extraigo esa parte de superior. ¿Ya? Y luego esto lo dejo en un recipiente que tiene agua, que tiene una altura de 3 milímetros. ¿Ya? Y hago las siguientes pruebas. Veo cuánto es la cantidad de agua que absorbió por un determinado periodo de tiempo. ¿Ya? Hay que tener presente que el agua que se absorbe por un determinado periodo de tiempo ya es en función del valor original seco. Ya, eso téngalo presente. Entonces, acá, si se fijan, tenemos en la parte inferior que está bajo el agua, ya, a un periodo de tiempo que ya pasó, ya, esto empezó a subir. O sea, la roca empezó a adquirir peso en agua, ¿ya? Entonces, y acá hay otro ejemplo, ¿ya? Donde hay el mismo tipo de roca, ¿ya? Con un tiempo de 60 minutos y la misma roca a un tiempo de 12 horas, ustedes pueden ver la diferencia entre una y otra, ¿ya? El cuánto ha absorbido una roca, la misma roca, ya en un periodo de tiempo. Y acá hay un ejemplo muy interesante que, si se fijan, las capas de esta última roca ya están en forma horizontal y acá las tenemos en forma vertical. A los 60 minutos tenemos que se produjo esta cantidad de absorción visualmente, no estoy hablando en pesos, eso también hay que hacerlo en pesos, ¿ya? Y al cabo de 12 horas, porque las capas estaban en forma vertical, el agua tuvo más facilidad para desplazarse o subir por esas capas, ¿ya? Y fíjense, está cubierta casi en forma completa, ¿ya? Entonces, Rodrigo, te dejo en esta parte. Te voy a hacer... Sí, ahora sí. ¿Se escucha? Sí, ya te tengo como... Perdón,
Ahí está. Ya, súper. Entonces, chiquillos, para el informe que dale ahora, o sea, que viene ahora, ustedes van a tener una base de datos como la siguiente, ¿ya? Les vamos a dar la masa de la probeta registrada a distintos tiempos, así como sus dimensiones y su masa inicial. Y sumado a esto, la masa para los distintos grupos del curso del pignómetro junto a la masa y el agua, etc. Y ahora quería pedirle a Dominique si pudiera explicar que hay un pequeño error en esta tabla. ¿Se ¿Sí escucha? está por ahí? Sí, sí se escucha. Sí, ya, bueno. Ya, miren, chiquillos, lo que pasa es que en la tabla que se muestra tenemos la masa en gramos en la cuarta columna y después tenemos el delta de masa. Ya, para caso de esta tabla tiene un error que, por ejemplo, aquí los delta masa están mal calculados. ¿Por qué? Porque aquí lo que se hizo en esta tabla fue restar, por ejemplo, el segundo valor con el primero, después el tercero con el segundo y así sucesivamente. Sin embargo, lo correcto que tienen que ustedes realizar es restar la masa con la masa original, que sería en el tiempo cero. Entonces, la tercera con la primera, la segunda con la primera y así sucesivamente. No con la anterior. Eso. Es el Ya, único y punto bueno de dos. claro, y un alcance más. Ustedes cuando me respondieron en el control, había un parámetro súper importante para determinar si la experiencia era válida o no. Y varios me pusieron el coeficiente de correlación, si mal no recuerdo. Coeficiente de correlación. Entonces, si ustedes ven este gráfico, ¿está bien validado o no? Solo con los datos que se ven ahí, sin haber hecho ningún otro cálculo. Por ejemplo, Hugo. No te, ¿No? ¿No está? no está. Fue a A tomar, ver... tomar ¿Está puesto. bien validado? ¿Cómo? Que sí está bien validado. Claro, Que sí, está, por el 0,98. Ya, pero lo importante es que el coeficiente de correlación es R, no es R ya no R cuadrado. cuadrado, para que Ah, lo tengan en mente. Porque me ha pasado en semestres anteriores que los chiquillos llegan y dicen, ya R cuadrado mide tanto, entonces sí se valida. Pero al sacar la raíz, no da, ¿ya? Entonces ese era el objetivo de la pregunta también, donde en vez de ponerme más que el nombre del parámetro, pusieran el parámetro, para evitar las confusiones posteriores. Pero para que lo tengan en mente cuando hagan el informe. Como comentario, eso es sumamente relevante, porque si ustedes sacan la raíz de 0,98, creo que es 0,99, es mejor, ¿ya? Pero en algunos casos se puede dar el caso que ustedes les dé ahí 0,97 y inmediatamente dicen, no, no es válido, pero si lo sacan la raíz va a 0,98 y le va a dar, ¿ya? Claro. Entonces hay que tener muy presente porque la norma dice R, ya específicamente. ¿Avanzo? ¿Sí? Ya, entonces, como les decía, van a tener la base de datos de este estilo, pero ustedes aquí pueden sacar la tasa de absorción primaria, ¿ya? Nosotros les vamos a dar las dos, para que saquen los dos coeficientes y determinen si es que el ensayo está válido completamente o por etapas, además de las masas para el pignómetro, y así puedan determinar la densidad de alguna muestra. Eso es. Los datos se los voy a subir en un rato más, así como a quién le toca presentar y el paper. Ya. Bueno, ahí está la respuesta. Yo no le he dado ninguna tarea, la del... No, todavía, no, es que no me acuerdo con los cursos, pero les Dio quiero una. pedir, ¿cuál? ¿La del Densidad plato? para sustancias que se diluyen en Ah, agua. no, no, aparte de esa, no, la del plato todavía no, ya. Ah, Muchachos, les voy a pedir que hagan un pequeño trabajo en sus casas, ¿ya? Y después se lo mandan al Rodrigo. ¿Y cuál es el trabajo? Es como específicamente eso. No sé si todos vayan a tener balanza en su casa, no creo, ¿ya? A lo mejor con suerte en la casa de alguno que tenga la mamá que cocina así con granitos, ¿ya? Pueden tener una hasta de 500 gramos, ¿ya? Pero si no lo tuvieran, ¿ya? La idea es lo siguiente, ustedes saquen una roca del patio, de la calle, de donde sea, ¿ya?
Y como si no van a tener balanza, no lo amasen, ya, pero quiero que hagan la experiencia de dejar la roca durante 60 minutos y vean hasta dónde llega el agua. Y después la dejan 12 horas y vean hasta dónde la cubre el agua, ¿ya? Siempre pensando que la cantidad en milímetros de la altura son 3 milímetros que tiene que cubrir en la parte inferior, ¿ya? No van a tampoco sacar, salvo que pudieran ahí sacar el área basal de la roca, no sé, pero sáquenle una foto al área basal, sáquenle una foto seca y después hacen el procedimiento, ¿ya? Si no van a tener datos, no tienen datos, pero van a tener fotografías. Y con esa fotografía pueden ver cómo a través del periodo de tiempo ya el agua se va entrando por este tipo de roca. Ahora, volviéndome a la parte de arquitectura, un poquito para complementar ya, hay muchos edificios en el centro de Santiago que tienen las fachadas que están en granito, en mármol y en algún otro tipo de cosas. Entonces, si ustedes se fijan, depende como yo coloque el tipo de roca, si lo coloco con los layers, o sea, con los estratos acostados o verticales, voy a ver cómo va a subir el agua, ¿ya? Entonces, eso es fundamental para la gente que construye, ¿ya? Bueno, y otra cosa muy importante es que cuando yo hago ensayos en húmedo, o sea, con resultados, por ejemplo, si yo hiciera un valor de un UCS, ¿ya? Con una roca que está seca versus una roca que está húmeda, sus resultados son completamente diferentes, ¿ya? Inclusive cambia todo, cambian muchas propiedades de esa roca, cambia las velocidades de onda, cambia todo, ¿ya? Y eso es, creo que es lo que teníamos por hoy día, ¿no? Sí. El video. Se me está olvidando. Perdón. Me queda todavía un video de esta última parte. Se lo muestro al tiro. Déjeme compartirlo. Y acá tenemos... Ya. Tengo que hacerlo 2 veces para que la cosa funcione. Ya. Ya, ahí se ve el video, ¿cierto? Entonces, ahí tiene el bloque, y ese bloque la persona lo está sumergiendo en parafina, ya, le hace doble capa por ambos lados, y después se van a extraer las áreas basales. Ahí si se fijan, están cortando el área basal. Voy a adelantar un poquito. Ahí salió el área basal, y ahí queda la probeta seca y recubierta con parafina, ¿ya? Y después se deposita esa probeta en una especie de acuario, ¿ya? Y ese acuario que está sumergido con 3 milímetros de agua, ¿ya? Y aquí se va masando, ¿ya? Ya hasta ahí no me ha llegado, será cortito, ¿ya? Entonces, ya. Profe, Dime. entonces quedaron 2 tareas para la otra semana, ¿cierto? La densidad del... Sí, la semana que viene, Rodrigo, a ellos les toca velocidad de onda, ¿ya? Sí. Ya. Entonces, hay una tercera tarea, ¿ya? Y la tercera tarea es que encuentren y hagan un pequeño flujograma, ¿ya? De las velocidades de onda P y S.
y el cálculo de los módulos dinámicos. No le estoy diciendo que se vayan a la norma, ¿ya? Sino que estoy diciendo que vayan a averiguar qué es lo que es la velocidad de onda P y la velocidad de onda S. ¿Ya? Porque en la norma les va a decir, ustedes saquen esto bajo ciertas condiciones. ¿Ya? No, yo les estoy pidiendo que por favor busquen lo que es la onda P, la onda S. ¿Ya? Profe, ¿Sí? me equivoqué, les toca dureza, el martillo. Ah, martillo con... cambiémosla Sí, de con orden. PLT. Cambiémosle el orden. Ah, Nomás. ya, Cambiémosle el orden, velocidad. Ya, después hacemos ya. martillo. ¿Ya? Ah, la Fernanda no le he contado, pero ya le voy a comentar. Ya, entonces, que por favor encuentren hagan un pequeño flujograma de qué es lo que es la velocidad de onda P y qué es lo que es la velocidad de onda S y cómo a través de esas dos velocidades van a encontrar los módulos dinámicos y cuáles son ellos. ¿Ya? Está fácil encontrarlo en Wikipedia, en cualquier lado. En el Rincón del Vago, cualquier lado. ¿Ya? Muchachos, comentarios. Profe, yo no entendí la tarea que tenemos que entregársela al ayudante. Ah, ¿Hay que mandarle fotos? sí, fotos. O sea, fotos, pero las colocas no como fotos, sino que las colocas dentro de un PPT o alguna, así como un orden, ¿ya? En la cual tú tienes un platillo o un recipiente donde le puedes dejar una cantidad de agua, son 3 milímetros, ¿ya? Y colocas una roca seca primero, que tiene una cierta base. Si esa base tú no la puedes medir, no importa. Le sacas la fotografía y la colocas en la roca durante 1 hora y a las 12 horas, a la hora y a las 12 horas ves si esa roca ha absorbido agua y cuánto ha absorbido a través de fotografía. ¿Se entendió? Ah, sí, sí entendí, gracias, Sí, profe. un pequeño PPT nomás, si no, no es más que eso. ¿Ya? Ok, gracias. Porque no tienen las balanzas en sus casas, entonces no puedo pedirles más. Van a regar rocas, ¿ven, muchachos? Ya, ¿algún comentario? Si no, lo vamos a dejar hasta aquí, porque yo le voy a hacer un comentario. Hoy día va a ser el primer examen de grado vía Zoom en la universidad. Y lo vamos a tener en el departamento de Minas. En unos minutos más, como a las 15 para las 4. Así que después de lo que resulte, les voy a hacer los comentarios y los voy a invitar a los exámenes de grado, como van a ser Zoom, si tienen el tiempo, ya, que vienen a futuro, que tienen relación con el laboratorio, para que asistan y los puedan ver. Ya muchachos, si no tienen más consultas, ya... Profe, Joel, dime. entonces la otra semana sería la experiencia 5, según el programa. La semana que viene, yo no sé si en el programa está, para ustedes, este laboratorio, ya van a tener que hacer la experiencia de velocidad de onda. Si En el programa sale como 6. ya, entonces la experiencia 6. ¿Ya? Ya, ok. Ya, entonces, que no se vaya a equivocar velocidad de ondas para usted. Yo voy a cambiarlo y se lo voy a hacer la modificación. ¿Ya? Lo que pasa es que antes la experiencia 5 íbamos a terreno. ¿Ya? Y no se dio ni el semestre pasado ni este semestre. Ya muchachos, entonces lo dejo hasta aquí. Ya me comprometo a subir, a más tardar mañana van a tener el video en el aire, todos los pendientes videos que tengan.